Hola, soy Yana y te doy la bienvenida a mi canal. Si no me conoces, échate un vistazo y quédate aquí. Hoy te voy a contar unas fábulas de la cultura rusa que han sido transmitidas de generación en generación y que te van a hacer reflexionar sobre la vida y la naturaleza humana. Estas historias que te voy a contar son lecciones profundas sobre la justicia, la amistad y la lucha entre el bien y el mal. En esta recopilación de fábulas, espero ofrecer no solo la reflexión sobre los valores que guían nuestras vidas, sino también te voy a relajar para que puedas disfrutar de un buen descanso. Así que te invito a sumergirte en el mundo encantado de las fábulas rusas, donde cada relato es una ventana a una lección profunda y donde cada personaje, por más simple que parezca, tiene algo valioso que enseñarnos. Ponte cómodo, cómoda, tápate con una manta, cierra los ojos. Comenzamos. El primer relato es de uno de mis autores clásicos favoritos, Nikolai Gogol. El abrigo. En una fría mañana de invierno en San Petersburgo, un funcionario llamado Akaki se encontraba en su triste oficina, donde su vida transcurría entre papeles y documentos. Su vida era monótona y gris, como el clima de la ciudad. El único consuelo de Akaki era su viejo abrigo, que le había acompañado durante muchos años, pero que ahora estaba deshecho y lleno de remiendos y casi irreconocible. Un día, al acercarse el invierno, Akaki decidió que era hora de comprarse un abrigo nuevo. Reuniendo su escaso salario y con la esperanza renovada, se dirigió a un sastre. Después de muchas consideraciones y esfuerzos, finalmente pudo permitirse un abrigo nuevo, suave y cálido, que transformó su apariencia y lo llenó de orgullo. Con su nuevo abrigo, Akaki comenzó a notar cambios en su vida. La gente lo miraba con una mezcla de respeto y envidia. Logró incluso hacer nuevos amigos y su autoestima aumentó. Sin embargo, un día, mientras regresaba a casa, un grupo de hombres le robó el abrigo. En una calle oscura, Akaki se quedó completamente desolado, no solo por la pérdida de su abrigo, sino por la forma en que su identidad se había entrelazado con aquel objeto. Desesperado, acudió a la policía y a las autoridades, pero fue tratado con desprecio. Nadie parecía preocuparse por un simple funcionario y su abrigo. Así, Akaki se encontró atrapado en una espiral de tristeza y desesperación. Con el tiempo, su salud se vio afectada y murió en la más profunda soledad. Este relato de Gogol muestra cómo las posesiones pueden influir en la percepción de uno mismo y en cómo los demás nos ven. La historia de Akaki nos alerta sobre la fragilidad
de la autoestima basada en lo material y nos invita a reflexionar sobre el valor intrínseco de la persona más allá de su vestimenta o apariencia. La verdadera dignidad no reside en lo que poseemos, sino en lo que somos, en cómo tratamos a los demás. El segundo relato es de un genio clásico ruso llamado Alexander Pushkin, el pescador y el pez dorado. Érase una vez un pescador anciano que vivía con su esposa anciana en una triste y pobre cabaña junto al mar. Durante 33 años, el anciano se dedicó a pescar con una red y su mujer hilaba y tejía. Eran muy, pero que muy pobres. Un día se fue a pescar y volvió con la red llena de barro y algas. La siguiente vez, su red se llenó de hierbas del mar. Pero la tercera vez pescó un pequeño pececito. Pero no era un pececito normal, era dorado. De repente el pez le dijo con voz humana: «Anciano, devuélveme al mar. Te daré lo que tú deseas, por caro que sea». Asombrado, el pescador se asustó. En sus 33 años de pescador, nunca un pez le había hablado. Entonces le dijo con voz cariñosa: «Dios esté contigo, pececito dorado. Tus riquezas no me hacen falta. Vuelve a tu mar azul y pasea libremente por la inmensidad». Cuando volvió a casa, le contó a la anciana el milagro, que había pescado un pez dorado que hablaba y que le había ofrecido riquezas a cambio de su libertad, pero que no fue capaz de pedirle nada y lo devolvió al mar. La anciana se enfadó y le dijo: «¿Estás loco, desgraciado? ¿No supiste que pedirle al pescado? Dale este balde para lavar la ropa, está roto». Así se volvió al mar y miró. El mar estaba tranquilo, aunque las pequeñas olas jugueteaban. Empezó a llamar al pez, que nadó hasta su lado y con mucho respeto le dijo: «¿Qué quieres, anciano?» «Su majestad, pez, mi anciana mujer me ha regañado. No me da descanso. Ella necesita nuevo balde porque el nuestro está roto». El pez dorado contestó: «No te preocupes, ve con Dios, tendrás un balde nuevo». Volvió el pescador con su mujer y ella le gritó: «Loco, desgraciado, pediste tonto un balde. Del balde no se puede sacar ningún beneficio. Regresa, tonto. Pídele al pez una isba». Así volvió el viejo al mar. Este estaba revuelto. Llamó de nuevo al pez y este le preguntó: «¿Qué quieres, anciano?» «Su majestad, pez, mi anciana mujer me ha regañado aún más. No me da descanso. La anciana amargada pide una isba». El pez dorado contestó: «No te preocupes, ve con Dios, tendrás una isba». Cuando volvió, se encontró la anciana sentada en una piedra y a sus espaldas había una maravillosa isba con chimenea de ladrillo y un gran portón.
no quedaba rastro de la cabaña de madera. «¡Estás loco, desgraciado!», volvió a gritarle la anciana. «No quiero vivir como una pobre campesina. Quiero ser una burguesa». De nuevo volvió al mar a buscar al pez. El mar no estaba en absoluto tranquilo. Llamó al pez y éste le dijo: «¿Qué quieres, anciano?». «Su Majestad, pez, mi anciana mujer me ha regañado nuevamente. No me da descanso. Ella quiere dejar de ser campesina, quiere ser burguesa». «No te preocupes, anciano, ve con Dios». Cuando volvió, vio a su esposa ataviada con ropas caras, un collar de perlas, botas rojas y una corona. Tenía criados a los que azotaba continuamente. El viejo le dijo: «Buenos días, noble señora. Estarás ahora contenta». Pero ella ni lo miró y lo hizo llevar a las cuadras. Volvió a obligarle a ir al mar por la fuerza. Incluso llegó a pegarle en la cara. Ya no quería ser burguesa y le dijo que le pidiera al pez que la convirtiera en zarina. Eso hizo el anciano. Volvió al mar, que estaba de color negro y agitado, y le pidió al pez lo que su anciana mujer le había solicitado. Cuando volvió a la aldea, su mujer estaba sentada en una gran mesa llena de manjares y servida por infinidad de criados. Detrás había soldados con hachas que vigilaban su seguridad. El viejo hizo una reverencia y le dijo: «Buenas, Su Alteza Zarina». Ella lo hizo sacar de ahí a palos y casi le dan con las hachas. Esa semana la anciana lo hizo llamar de nuevo. Le dijo que quería ser la dueña del mar y poseer incluso al pez mágico. Lo mandó de vuelta al mar para que cumpliera con sus deseos. El anciano le dijo al pez que su mujer quería ser la dueña de todo, vivir en el mar y, por supuesto, poseerlo a él. El mar estaba absolutamente revuelto. Había una tormenta con olas tremendamente grandes y daba miedo acercarse. El pez le salpicó con la cola y no dijo nada. De repente, el anciano se encontró en su barca pescando con su vieja red. En la orilla, su anciana y amargada mujer estaba sentada frente a la casucha en la que habían vivido siempre. A sus pies estaba el balde roto. ¿Cuál es la reflexión de este cuento? Nos muestra cómo el deseo insaciable puede llevar a la ruina. El pescador, que inicialmente es pobre, se va arrastrado por el deseo de obtener más a medida que su esposa le pide más y más. Esto refleja una crítica a la avaricia y la insatisfacción constante que puede surgir incluso cuando se tiene lo suficiente. A medida que el pescador cede a las demandas de su esposa y pide deseos cada vez mayores al pez, aprende que cada uno de esos deseos no trae la felicidad esperada. Al final, su ambición desmedida lo lleva a perder todo lo que había ganado, subrayando la idea de que no siempre obtener lo que se desea resulta en felicidad. Del cuento se desprende que la felicidad a menudo se encuentra en la simplicidad, en valorar lo que uno ya tiene. La historia sugiere que a veces es mejor contentarse con lo que poseemos en lugar de buscar constantemente más. Al final del cuento,
el pescador regresa a su situación inicial, lo que puede interpretarse como un recordatorio de que nuestras acciones tienen consecuencias y que a menudo terminamos regresando al punto de partida si no aprendemos de nuestros errores. El siguiente relato es de un famoso autor satírico, Iván Krylov, El cuervo y el queso. En un hermoso día, un cuervo encontró un delicioso trozo de queso. Muy orgulloso de su hallazgo, el cuervo tomó el queso en su pico y se posó en una rama de un árbol, donde podía disfrutar de su manjar a la vista de todos. El queso era de un color amarillo brillante y su aroma era irresistible. Mientras el cuervo se disponía a saborear el queso, un astuto zorro que pasaba por ahí percibió el delicioso aroma. El zorro, conocido por su ingenio y astucia, decidió que quería el queso para sí mismo. Así que se acercó al árbol donde estaba el cuervo y comenzó a alabarlo. Hizo comentarios sobre la rica pluma del cuervo, su porte elegante y su canto melodioso. «Cuervo», exclamó el zorro con entusiasmo, «he oído que tu canto es el más hermoso de todos los pájaros. ¿Podrías deleitarme con una canción? Estoy seguro de que tus notas serán como música celestial». El cuervo, halagado por las palabras del zorro y ansioso por demostrar su talento, decidió que debía cantar. Sin embargo, al abrir el pico para emitir su hermosa melodía, dejó caer el queso, que el zorro atrapó rápidamente con su astucia. El cuervo se dio cuenta rápidamente de lo que había sucedido y se sintió muy decepcionado. El zorro, contento con su nuevo premio, se alejaba disfrutando del queso, mientras el cuervo comprendía que había sido víctima de los halagos y la manipulación del zorro. La fábula termina con una moraleja poderosa. A veces el deseo de recibir halagos y la necesidad de ser elogiado pueden llevar a las personas a ser engañadas. La superficialidad de las palabras puede ocultar intenciones maliciosas y la vanidad puede resultar en la pérdida de lo que uno tiene. La historia del cuervo y el queso nos enseña a ser cautelosos ante los halagos y a no dejarse llevar por la vanidad, ya que puede llevarnos a la pérdida de lo que valoramos. La siguiente historia que te voy a contar es del mismo autor, ya que es muy conocido por sus relatos cortos. Se llama El ratón y el hombre. En una pequeña casa, un ratón vive una vida tranquila, disfrutando de la simplicidad de su existencia. Un día, un hombre entra en su hogar, trayendo consigo una serie de problemas y preocupaciones. El hombre, al ser más grande y fuerte, actúa con arrogancia y desprecio hacia el ratón, quien se siente amenazado e inferior. El ratón, aunque pequeño y aparentemente insignificante, es astuto y observa al hombre con atención.
Mientras el hombre se afana en sus actividades, el ratón se da cuenta de que su vida es más sencilla y menos problemática que la del hombre. El ratón disfruta de la libertad que tiene para moverse, explorar sin las preocupaciones que agobian al hombre. El hombre, en un momento de descuido, comienza a quejarse de su vida y de las dificultades que enfrenta. Se siente atrapado en sus responsabilidades y la búsqueda de riqueza y estatus. El ratón, al escuchar esto, siente compasión por el hombre y le responde: prefiero mi vida pequeña y libre. Si las cargas que llevas tú, que te preocupas por cosas materiales en lugar de disfrutar de lo que realmente importa. A lo largo de la fábula, el ratón destaca la idea de que a veces, en la búsqueda de más, podemos terminar perdiendo la paz y la felicidad que proviene de lo simple. La lección final que se extrae es que el verdadero valor de la vida no se mide por la riqueza y el poder, sino por la calidad de la existencia y la capacidad de disfrutar de pequeños momentos sin las ataduras de las preocupaciones. El cuento nos quiere demostrar que la búsqueda incesante de riqueza y estatus puede llevar a una vida llena de estrés y descontento. A menudo aquellas criaturas que parecen insignificantes tienen una comprensión más profunda de la felicidad y la simplicidad. Es un llamado a valorar lo que realmente importa en la vida y nos invita a reflexionar sobre nuestras propias prioridades y a considerar si, en nuestra búsqueda de más, estamos perdiendo de vista lo esencial. El siguiente es un relato corto, inspirado en el estilo de Anton Chejov, que se llama La carta. En un pequeño pueblo ruso, donde las estaciones parecían pasar como si el tiempo descansara en su curso, vivía un hombre llamado Alexei. Era un simple maestro de escuela, conocido por su carácter amable y su dedicación a los niños. Sin embargo, llevaba una tristeza profunda que ocultaba tras una sonrisa. Un día, mientras clasificaba los cuadernos de sus alumnos, encontró una carta arrugada entre las páginas de uno de ellos. Era una nota de su madre, escrita muchos años atrás, en la que le decía cuánto lo amaba y lo orgullosa que estaba de él. El simple acto de leer aquellas palabras hizo que una oleada de emociones lo invadiera. Recordó cómo tras la muerte de su madre nunca había vuelto a abrir su corazón a los recuerdos. La tristeza se apoderó de él. Se dio cuenta de que, en su afán por ser fuerte y cumplir con sus deberes, había olvidado la importancia de lo que había perdido. La carta, en su fragilidad, era un recordatorio de su pasado, pero también de lo que aún podía encontrar en su presente, el amor y la conexión con los demás. Esta noche, después de dejar a sus alumnos en casa, decidió visitar a la anciana que vivía al final de la calle. La misma que siempre le contaba historias de su juventud, llevó consigo la carta, no para mostrarla, sino como un símbolo de su propio viaje emocional. Al entrar en la casa de la anciana, se sentó con ella y comenzó a hablar
poco a poco de su madre, de los momentos de alegría y de tristeza. Y mientras compartían recuerdos, Alexei sintió que el peso de su pecho comenzaba a aliviarse. La risa de la anciana llenaba el aire y poco a poco las historias comenzaron a fluir entre ellos. A la mañana siguiente, el maestro tomó la decisión de dejar las paredes de la tristeza y abrir su corazón. En lugar de simplemente enseñar, comenzó a conectar con sus alumnos de una manera más humana, contándoles sobre la vida, el amor y la pérdida. Con el tiempo, aquel pequeño pueblo se transformó. La calidez de las relaciones empezó a crecer entre las familias y Alexei se convirtió en un faro de luz. En una comunidad que había estado dormida, comprendió que la tristeza era una parte de la vida, pero también lo era la felicidad, y que ambas debían ser aceptadas y compartidas. Este relato refleja la complejidad de las emociones humanas, un tema común en la obra de Chekhov. Al igual que sus personajes, Alexei descubre que la conexión humana puede sanar las heridas del pasado y dar sentido a la vida en el presente. El siguiente relato fue inspirado en el estilo de Maxim Gorki, El viejo pescador. En una pequeña aldea costera, donde el horizonte se abrazaba con el mar, vivía un viejo pescador llamado Iván. Cada día al amanecer, Iván se dirigía al muelle con su barca, desgastada por los años. Su rostro estaba surcado por arrugas que contaban historias de tempestades y calmas pasadas. El mar era su vida, su amante, su enemigo. Las olas le susurraban secretos que solo él podía entender. Él pasaba horas lanzando su red, esperando atrapar no solo peces, sino también sueños lejanos que parecían flotar en las aguas. A menudo regresaba a casa con las manos vacías, pero jamás perdía la esperanza. Su corazón era un compás que seguía la dirección del viento. Un día, mientras pescaba, vi a un grupo de jóvenes en la playa, riendo y jugando sin preocupación. Recordó su juventud, el tiempo en que el mundo parecía un vasto océano de posibilidades. Más tarde, al regresar a su hogar, sintió una profunda tristeza. Había desperdiciado su vida en las olas, entregándose a un destino solitario. Esa noche, mientras cenaba en su pequeña casa, su mente dio vueltas en espiral de melancolía. Pero al mirar por la ventana hacia el mar iluminado por la luna, entendió algo profundo. El mar no solo le había dado momentos de soledad, sino también instantes de pura belleza. Los amaneceres en los que la luz dorada se reflejaba en las aguas, las noches estrelladas donde los dioses parecían danzar en la superficie. Al final comprendió que su vida, aunque marcada por la lucha y el sacrificio, estaba llena de pequeñas maravillas. No se trataba de la cantidad de peces que había atrapado, sino de la conexión que tenía con el mar y con la vida misma. El viejo pescador sonrió ante la idea de que cada jornada
ya fuera abundante o vacía, era una ofrenda a la experiencia de vivir. ¿Cuál es la reflexión? La vida es un continuo vaivén de esperanzas y desilusiones, un mar de emociones donde cada uno surca sus propias olas. No siempre se trata de alcanzar grandes logros, sino de valorar los momentos que nos construyen. A veces, la verdadera riqueza reside en las pequeñas maravillas que encontramos en el trayecto, recordándonos que vivir con propósito es más importante que simplemente existir. El siguiente relato que te voy a contar es de Vladimir Mayakovsky. Fue un poeta y dramaturgo revolucionario ruso soviético. El amor entre las sombras. En un rincón olvidado de la ciudad, en medio del bullicio de una vida agitada, se encontraba una pequeña cafetería. Era un lugar donde las sombras parecían tener voz y los pensamientos se filtraban en las letras escritas en las paredes. En una de las mesas, un joven poeta llamado Iván se sumía en sus versos, incapaz de apartar la mirada de una mujer que frecuentaba el lugar. Ella era un enigma. Su risa resonaba como el eco de un susurro y su mirada profunda como el océano. Atraía a Iván de una manera que jamás había experimentado. Se llamaba María y su vida parecía tan llena de sueños y anhelos como el propio Iván. El poeta pasaba sus días intentando capturar su esencia en palabras, llenando cuadernos con versos que nunca compartiría. Las estaciones cambiaban, pero su amor por María permanecía como un rayo del sol en medio de la tormenta. Sin embargo, había un obstáculo. María apenas le reconocía. Ella vivía en su propio mundo de preocupaciones, atrapada en un trabajo monótono que la dejaba sin aliento. Una tarde, Iván decidió dar un paso adelante. Con sus cuadernos en mano, se acercó a ella y le recitó sus poemas. Ella lo escuchó, sorprendida y cautivada. Por primera vez la chispa en su mirada se encendió y comenzaron a hablar de sueños y de lo que significaba ser verdaderamente libre. En aquellos momentos el tiempo se detuvo y ambos compartieron risas y anhelos. Sin embargo, el brillo de esa conexión fue efímero. Las exigencias de la vida cotidiana regresaron rápidamente y María, atrapada en su rutina, se alejó de la cafetería. Iván, aunque herido, continuó escribiendo, llevando su amor a las páginas de sus poemas. Con el paso del tiempo, los recuerdos de María se fueron desvaneciendo entre sus versos, pero nunca desaparecieron por completo. Iván aprendió que el amor a menudo es un acto de valentía, un impulso que puede desafiar las sombras de la rutina y la monotonía, pero también un doloroso recordatorio de que no siempre se puede atrapar a quien amamos. Reflexión. A veces el amor no se manifiesta de la forma en que lo imaginamos. Puede ser efímero, como el brillo de una estrella fugaz, o puede transformarse en un refugio íntimo en nuestras palabras. La vida nos enseña que amar es un acto delicado, donde el arte de dejar ir se vuelve tan importante como el de poseer en medio de nuestras búsquedas y anhelos.
Quizás el verdadero triunfo radique en haber amado, en haberse dejado llevar y en saber que cada encuentro, por breve que sea, deja una huella imborrable en el alma.